Hola gente querida, ¿cómo están? Bueno, acá recibiéndolos en este nuevo formato que tiene que ver con audio. Ustedes me están viendo porque el contenido también lo voy a subir a YouTube, pero en general esto se llama podcast y es archivos de audio. Ustedes van a poder escuchar este audio donde quiera que se encuentren y puede ser trabajando, estudiando, cortando el pasto. Entonces, bajo ese formato podría llegar a más público, por eso lo implemento, porque me gustaría que esta comunidad que tanto quiero y que tanto me apoya pueda seguir creciendo, porque considero que la información que doy en mi canal es muy importante y puede ayudar mucho a la gente. Entonces, bueno, nada, que decirles bienvenidos a este nuevo formato de podcast, bienvenidas a todas las comunidades que quieran apoyar este proyecto y sobre todo para poder difundirlo de forma clara, tomarme el tiempo, porque a veces en los videos, entre que uno graba, muestra y todo, no puede hacerlo. El canal de YouTube se llama De Lanús a las Sierras, para los que estén escuchando este formato en otra plataforma. También quiero contarles que voy a poder explayarme mucho más en cada tema que desarrollé en video, así que para todos los que son nuevos y para los que ya pertenecen a la comunidad de Lanús a la Sierra, les digo que se tomen un tiempito, que se relajen cuando se van a dormir o cuando están paseando, andando en bici, cortando el pasto, trabajando, cocinando, que hagan esos minutitos porque bueno, va a estar imperdible este contenido que voy a poder ampliar, porque realmente es necesario a veces entrar en detalles para contar todas las cosas que uno tiene para decir. Así que nada, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar un poquito de mi historia, como lo hice en su momento cuando presenté el canal y conté cómo llegué yo a vivir de Lanús a las Sierras. Así que bueno, empecemos con eso. Bueno, qué mejor que empezar por el principio, ¿no? Porque toda esta historia que llevó 20 años de trabajo y de insistencia, que es mi vida acá en las Sierras de Córdoba, no fue de un día para otro, como nada en esta vida. Entonces quisiera empezar por esa chispa que había adentro mío, sobre todo cuando salí la primera vez, que me alejé de lo que es la gran ciudad de Buenos Aires. Yo me acuerdo que me fui de viaje de egresados a Bariloche y cuando vi los Andes dije, oh my God, este es mi lugar. Pero bueno, por ahí andaba, no era capaz que el lugar definitivo, porque también hace mucho frío y yo eso me lo cuestioné bastante, pero yo sabía que Buenos Aires no era mi lugar. A los 18 años lo supe y eso nunca más cambió. Entonces, bueno, después empecé a seguir mi vida, a trabajar, bueno, conocí a Walter y realmente después nosotros nos planteamos el hecho de ¿por qué queremos? Porque él también iba a Bariloche, iba de mochilero al sur y él también quería una vida en otro lugar. Debatimos mucho la idea de ir al sur, de ir a Patagonia, pero yo en mi cuerpo, yo soy muy friolenta, excesivamente friolenta. Entonces yo estaba segura que no me iba a bancar eso. Así que bueno, le dije como una condición de que no, al frío no, a cualquier lado menos al frío, porque realmente me hace muy mal y bueno, nada. Empezamos cuando estábamos juntos, ya estábamos casados, empezamos a recorrer. En Buenos Aires está la casa de Tucumán, la casa de Neuquén, la casa de Córdoba, que serían como mini embajadas, ponele, de cada provincia. Y me acuerdo que nosotros nos tomamos el tiempo de ir a una, preguntar de qué se podía vivir, de qué se podía trabajar, presentando así como una especie de currículum. Por otro lado, yo esto, bueno, obviamente en los videos de YouTube no lo conté porque se hace muy extenso, pero yo me fui a ProHuerta a aprender sobre todo lo que es huerta orgánica y me interesaba mucho ese tema y cuanto más leía, más me quería ir, pero bueno, no había un lugar definido. Bueno, y después una vez que vino mi hijo, mi primer hijo, Estefano, ya es como que la cosa se calmó, nos ayornamos a todo lo que teníamos, nos empezamos eran los 90, bueno, nada,
una vida bastante tranquila porque teníamos trabajo, estábamos bastante estables y teníamos la posibilidad, estábamos pagando una casa en dólares, así que para nosotros fue una época bastante tranquila porque trabajábamos. Así que bueno, siempre estuve esa chispita de irse, pero bueno, se calmó un poquito con la llegada del primer bebé y después a los 4 años de Estefano nace Luana en el 2000. La niña del 2000 se presentó y bueno, nada, todo siguió su curso normal, ya habíamos desistido de irnos, nos íbamos de vacaciones para un lado, para otro, pero nos encantaba y cada vez salíamos más seguido de vacaciones o de fin de semana largo, pero no con un proyecto de vida. Bueno, y entre todos esos lugares que recorríamos, en Buenos Aires se estila mucho ir a los balnearios de toda la costa de Buenos Aires, Mar de Ajó, Santa Teresita, Quepín, Quepam, bueno, bárbaro, vamos, sí. Y yo sentía que me incomodaba bastante el tema del agua fría, por esto que te digo que soy friolenta, y que me incomodaba cada vez más la arena y llegar a casa y la malla tener arena y arena por todos lados y arena por acá y arena por allá. Bueno, hasta que creo que la última vez que fuimos a la playa fue cuando nació mi nena, que fuimos a San Bernardo 15 días y yo estaba con la bebé de brazo y bueno, dándole la teta y me tenía que enjuagar, entonces directamente dije, no, ustedes disfruten la playa, yo nada, me quedo con la gordita acá en la playa, nada. Pero yo tenía esa sensación y siempre le decía a mi marido, yo necesito, primero, el mar calmo, que no venga una ola a revolearme como ya me pasó 20 veces, porque a mí de chica me encantaba y ahora de grande ya no me gusta. Que no venga una ola y que no haya arena, por Dios, quiero pastito y agua. Y eso lo tenía re claro yo, pero nunca me imaginé que me iba a encontrar con eso. Y cuando llegué a Córdoba, una de las cosas que casi me muero de emoción fue cuando fui la primera vez a ver al río, que fui a ver el río Anisacate, nos fuimos a comer un asado a La Serranita, que está acá cerquita, unos kilómetros. Bueno, en balneario hermoso, con unos asadores, yo voy, vengo, bajo, empiezo a caminar hacia el agua y automáticamente veo eso que yo deseaba. Pastito cortito, cortito, cortito y de golpe agua, calma, calentita, con arenita dentro del agua y sin peligro de que venga una ola y te dé vuelta. Sobre todo para los chicos cuando sos mamá que decís, uy Dios, no, yo no me puedo despegar de este momento porque me agarra una crisis si me lo llega a agarrar una ola. Así que nada, me quedé ahí y dije, bueno, sí, no, todo esto me está mostrando un montón de señales de que es por acá. Y después conocí un montón de otros lugares cercanos a Altagracia, Los Aromos, La Paisanita. No, un lugar más lindo que el otro. Y realmente después, bueno, obviamente conocí Carlos Paz, conocí Tras la Sierra, tienen mucha belleza, pero belleza natural como para Bachasca, que yo cuando vine acá vine convencida de a dónde venía, dije, bueno, sí, realmente este es mi lugar en el mundo. Bueno, y después, en un momento en el segundo gobierno de Menem, se hizo el plan canje de autos. Entonces, lo que teníamos nosotros en ese momento era un Citroën 3CV, que es un Citroën de esos rana. Bueno, habíamos pasado de un 2CV, estartalado totalmente, a un 3CV, que ya era como un 0 kilómetro para nosotros, y con eso nos movíamos por todos lados, pero no podíamos hacer ruta, no podíamos llevar la ruta, si bien cumplía con todo lo que tenía que tener de ruedas, de luces, todo, no era un auto para ir a una ruta donde se va veloz. Entonces, nada, nosotros hacíamos nuestras moviditas cerca y con esto del plan que plantean, te daban $4.800 o algo cerca de $5.000 porque era el 1 a 1, eran 4.800 no sé cuántos pesos, y entonces tenías que entregar tu vehículo antiguo, viejo, aunque no ande, aunque lo único que tenía que tener era motor. Así que bueno, nosotros lo hicimos,
Me acuerdo que lo habíamos puesto en venta porque ya estaba pobrecito que no daba más. Dijimos, bueno, lo vendemos a alguno que lo quiera, que tenga un taller o que sepa arreglarlo, lo va a poder utilizar aunque sea de carretilla, qué sé yo. Lo habíamos puesto en venta, nada. Estaba parado en la vereda, todo, para que la gente lo pueda ver. Nadie se presentó. Pusieron el plan canje y a los 2 días todo el mundo quería comprar el auto. Y bueno, y ahí nos avivamos que bueno, había que hacer un negocio, así que no lo vendimos. La gente venía por favor a pedir que se lo vendiésemos, así que no se vendió. Y bueno, con esa plata que nos dio el Estado, que fue el que impulsó esto, nosotros cambiamos el auto porque la idea era renovarlo, no era que te daban la plata por llevar un auto viejo. Te daban la plata para que vos entregues el auto y te metas en un plan de ahorro para un modelo nuevo. Te daban un 0 kilómetro, pero lo tenías que seguir pagando. Así que bueno, esa plata sirvió como un anticipo. Del Citroën 13B pasamos a un Siena, base, rebase, pero para nosotros era una cosa extraordinaria, porque imagínate que subirte un Citroën, de golpe subirte un auto 0 kilómetros que tenía el olorcito ese a plástico limpito, dijimos no puede ser. Bueno, empezó la recorrida por las rutas argentinas. Primer destino, a visitar al hermano de mi marido, a mi cuñado, que hacía un montón que no lo veíamos, que se había venido a vivir a Altagracia porque tenía un trabajo en Córdoba, le habían dado un destino y bueno, y hacía un montón que no veía a mis sobrinas, nada, vinimos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando yo llegué a esta ciudad, primero el impacto, ¿no? De ver sierras al lado tuyo, estaban por todos lados, caminabas y veías las sierras, entonces fue una sensación hermosa, maravillosa, pero por sobre todo la paz que yo sentí. Imagínense, hace muchos años, hace 20 años, era otra ciudad, también no había casi nada de tránsito, era como una ciudad-pueblo, había mucha población pero todo muy tranquilo. Así que eso, el primer impacto fue eso. Y bueno, y después empezamos a venir cada vez más seguido hasta que llegamos a venir una vez por mes. Y ahí es donde nos planteamos un poco qué estamos haciendo, por qué tenemos tanta necesidad de irnos hacia allá. Veíamos que nuestros hijos con sus primos jugaban, andaban en bici en la calle. Es más, mis hijos aprendieron a andar en bici acá, estando de vacaciones. No sé, un montón de cosas pasaron, iban a hacer los mandados solos, no sé, las cosas que uno hacía cuando era chico. Y yo dije, bueno, ¿qué hago con toda esta información, ¿no? ¿Qué hago con toda esta información de querer que mis hijos puedan vivir lo que yo viví, la libertad, la tranquilidad? Y bueno, no había muchas cosas todavía en vista, así que bueno, viajábamos, íbamos y veníamos. Pero llegó un momento que nos fuimos de vacaciones un mes. Y hicimos una pasada por Concordia, por Entre Ríos, que estaba mi hermano, pero después estuvimos 20 días viviendo en lo que ahora ya es un barrio grande, era medio campo, se llama Villa Camiares, que es un lugar lindo cerca de Altagracia, pertenece a Altagracia, y ahí estuvimos 20 días. Y bueno, todo cambió. De golpe la vida se transformó en lo que queríamos. Sobre todo era de mi parte, porque bueno, Walter estaba trabajando en un puesto de trabajo importante, estaba bien, pero ahí la que estaba moviendo un poco la ficha de qué hacemos soy yo. Y bueno, apenas volvimos de ese viaje, pusimos la casa en venta, pusimos el cartel y yo particularmente empecé a guardar cajas, sin saber cuándo se iba a dar o si se iba a dar, pero yo empecé a mover cajas y a guardar, y por lo menos las cosas que no se estaban usando, libros, CDs, cassettes, las cosas que no se estaban usando, iba todo a caja, sellado, escrito y al rincón. Todos me decían, pero vos estás segura de lo que estás haciendo, y mira, yo estoy segura de lo que quiero, pero realmente no sé cuándo se va a dar. Y bueno, en ese periodo que estaba guardando, mi papá tuvo como una especie de desvanecimiento, no se sentía bien, le hicieron estudios y había tenido un preinfarto.
Entonces, cuando la doctora le manda a hacer otros estudios de profundidad y ecografías de todo, le sale como que tiene el corazón muy grande, como que ya era bastante agudo la deformación que tenía, y él lo único que quería era no estar internado. Así que como lo dejaron en libertad, él tenía 2 trabajos, seguía haciendo sus cosas, y la doctora le dijo: mira, Norberto, ¿vos viviste bien? Sí. ¿Te faltó algo hacer? No, estoy bien, estoy cómodo. Dice: ¿te sentís bien? Todo bien. Dice: bueno, entonces no vamos a hacer nada, porque lo que vos requerís es un trasplante urgente y no hay chance de que eso pase a tu edad, porque son mucho más los riesgos que las ventajas. Así que bueno, le dieron ese diagnóstico y mi papá, bueno, se empezó a cuidar más, empezó a hacer menos actividades y qué sé yo. Y nosotros suspendimos el proyecto de irnos, porque realmente primero no se había vendido la casa, y después, bueno, con este panorama realmente no queríamos hacer una movida porque queríamos estar cerca, ¿no? Bueno, transcurrieron los meses, seguimos charlando, seguimos viniendo a Córdoba, y de golpe, bueno, mi viejo tuvo un infarto, por suerte no sufrió, estuvo todo bien, y bueno, dentro de lo que es un fallecimiento de un ser querido, se atravesó por ese momento bien. Y mi mamá quedó sola, viuda, y bueno, nosotros estaba muy pendiente de nuestro por los chicos, porque ella me ayudaba con los chicos, venía a visitarlos, como que le renovaba su alegría. Así que bueno, por un tiempo mi mamá estuvo viviendo en casa para que no esté sola, y retomamos el proyecto de volver a Córdoba, ¿no? Porque empezamos a hacer cuentas, a ver cómo podía ser. Y bueno, y si alquilamos nuestra casa y alquilamos allá y después vemos si se vende o no se vende, ¿viste? Esas preguntas que se hace todo el mundo. Alquilo mi casa en Buenos Aires o en otra ciudad y me voy con esa plata a alquilar al interior o a Córdoba o a donde sea. Entonces empezamos con esas preguntas. Y bueno, tal es así que un día agarré y dije: bueno, yo voy a ver si consigo algún alquiler, y después vemos cómo movemos todas las fichas. Para todo esto ya había empezado el colegio, porque en marzo empezaban las clases, así que ya había empezado Estefano, ya había empezado Luana, el jardín de 3. Y bueno, yo más o menos en mayo, que era esta época, me vine acá a Altagracia, me tomé un micro, porque yo sabía que alojamiento tenía en la casa de mi cuñado, me tomé un micro, me bajé acá en Altagracia, me subí a un taxi y le dije al taxista: hola, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, mire, yo necesito una casa para alquilar. ¿Me podría decir usted si vio alguna casa para alquilar por acá, por la zona, o donde usted me diga? El hombre se quedó pensando y dijo: sí, vi un cartelito en una casa, así, así. Bueno, me llevó hasta la puerta, que era un portón de madera. Golpeo, sale un muchacho y le digo: ¿esta casa se alquila? Y me dice: sí, pero yo no soy el dueño vive más alejado, en el campo, en Anizacate, pero bueno, déjame tu teléfono y le digo que te llame. Le digo: bueno, yo voy a estar 48 horas, un poquito más capaz, acá en Altagracia, así que decile por favor que me llame. Y dice: no te muestro la casa porque como estoy yo solo es un desorden. Dice: pero si él la quiere mostrar, yo no tengo problema. Bueno, dale, estamos en contacto. Le dejé mi teléfono, listo, me fui, seguí caminando por toda Altagracia, preguntando, charlando con la gente, como soy yo en mi versión normal. Bueno, no conseguí otra cosa, había algunas casas para alquilar, pero no eran del todo lo que yo necesitaba. Esta casa era grande, cómoda, tenía una pileta en el fondo, que yo no buscaba con pileta, pero bueno, nada. Y seguí hasta el mediodía, y al mediodía dije: bueno, todo el mundo me dice que vaya para el lado de la Bolsa, vaya para el lado de Anizacate, que capaz que hay más propiedades, sobre todo cuando baja la temporada alta, hay cabañas. Bueno, me tomé el colectivo y agarro la ruta. Cuando agarra por el centro, sube el muchacho este al que yo le había dejado mis datos, y le digo: ¿qué haces por acá? Y me dice: oh, ¿cómo andás? Me dice: justo voy a la casa del dueño a llevarle tus datos. Dice: ¿por qué no venís y ya te lo presento? Porque no sabía que venías para acá. No, yo tampoco sabía, le digo, así que vamos. Bueno, y ahí empieza esa serie de causalidades que me llevaron a vivir a Altagracia. Porque a veces ni siquiera nosotros entendemos cómo puede pasar
que en el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo bondi pueda estar yo con ese muchacho que lo había visto 4 o 5 horas antes. Bueno, nada, nos bajamos, caminamos, llegamos a la casa del propietario, que era más o menos de mi edad, un poco más chico. Me presentó a la madre, a la hermana, armaron una comilona, ¿no? Que me quedé todo el día ahí. Increíblemente, eran re amigueros. Bueno, si estás viendo esto, Miguel Amoruso, te mando un abrazo. Vos sabés que, bueno, nada, fue toda una situación re loca la que tuvimos que atravesar, porque bueno, había que ir a ver la casa. Yo se la quería señalar, yo venía con plata para señársela, pero no la había visto, así que bueno, había que señalarla. Bueno, así que después de comer, después de ver y después mostrarme el lugar y los frutos y que esto y que aquello, la mamá una divina, la hermana también. Bueno, nos vinimos en moto desde el campo hasta Altagracia, así que yo de golpe estaba atrás de Adriana, creo que se llama la hermana, en la motito, y Miguel con el amigo atrás en la motito, ahí por la ruta. A mí, si me la contaban, no la creía, realmente no la creía, que yo, de estar en Buenos Aires el día anterior, al otro día iba a estar andando con una moto por acá, por Altagracia y Anizacate. Así que bueno, llegamos a la casa, que estaba en Barrio Liniers, cuando todavía era casi campo y cerquita del arroyo. Así que bueno, abrió la puerta de la casa, hermosa, una casa preciosa, nueva, no la había estrenado nadie todavía. Y bueno, ellos estaban buscando también a alguien que la alquile permanente, porque no tenían planes la había hecho como una inversión, no tenía planes de irse a vivir momentáneamente ahí. Y bueno, las casas solas no son buenas dejarlas en ningún lado, así que prefería que haya gente. Así que ahí nomás les ceñé la casa, una casa preciosa. En los videos lo pueden ver, también puse algunas fotos con pileta en el fondo. Una casa que disfrutamos muchísimo, 2 años de contrato de alquiler creo que fueron. Y bueno, y ahí empezó la segunda parte de cómo yo vuelvo a Buenos Aires con un contrato en desarrollo, una seña y una casa esperándonos en mayo, y cómo planificamos todo esto, ¿no? Porque había que hacer toda una mudanza, había que hacer un traslado de los chicos de la escuela, había que ver qué hacíamos con mi mamá, con mi suegra que también era viuda. Bueno, y les cuento un poquito más. Yo me subo al micro para volverme y bueno, y llego allá a Buenos Aires. Mi marido me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y le digo, señé una casa. Y ahí cambió todo el rumbo de nuestra vida, porque bueno, empezamos a hacer de esto una cosa concreta, porque pasar del pensamiento de me gustaría a decir me voy es mucho, es muchísimo. Y yo no tenía un plan, y no había un plan para trabajar, para ver en qué colegio, no había un plan. Entonces por eso yo siempre digo, vean mis videos, escuchen lo que les digo, porque yo sé lo que es venir sin un plan. Yo en mayo ceñé la casa y en julio del 2003 para las vacaciones de invierno llegué. Y no solo que llegué con mi familia, mis hijos, mi marido, me traje a mi mamá, que estaba viuda, y me traje a mi suegra, que también estaba viuda. Y si bien ellos tenían familia, tenemos hermanos, todo, pero bueno, quisimos que ellos puedan disfrutar de todo esto que veíamos nosotros, de los abuelos caminando. Justo era la época que a los abuelos les pegaban, les rompían todo para llevarse los ahorros. Entonces teníamos esa preocupación y bueno, las invitamos si querían unirse a este proyecto que en 2-3 meses teníamos que resolver. Y bueno, sí, se unieron al proyecto y realmente se dieron todas las cosas, por eso digo de la sincronicidad, de todo lo que empieza a funcionar, porque se dieron muchas cosas a favor nuestro para que podamos hacerlo. Y dejamos nuestra casa alquilada, ¿no? Pero bueno, esa es otra etapa. No iba a ser una casa sola, iban a ser 3, porque era mi casa, ninguno de departamento, no. La casa de mi mamá y la casa de mi suegra. Y cada uno
tenía miles de cosas para llevar y nos trajimos todo. En ese momento nos trajimos todo porque realmente no sabíamos si lo íbamos a necesitar o no, muebles, todo lo que estaba de más, bueno, no sé. Era un camión de 15 metros literal lleno. Así que bueno, se desataron una serie de acontecimientos que son imperdibles y que se los voy a contar en el próximo capítulo. Pero bueno, nada, les quiero agradecer por estar acompañándome, por estar escuchando este podcast para los que lo están viendo también y decirles que bueno, se viene mucho contenido, mucho más desmenuzado para que ustedes puedan enterarse bien cómo lo sigo viviendo yo a pesar de los años, todas estas cosas que nos pasaron. Y bueno, la segunda parte, el segundo capítulo de esto va a ser hermoso también porque les cuento en detalle cómo fue mi vida en esos meses siguientes hasta que logré llegar acá a Altagracia, a mi casa y lo que vino después. Así que nada, les mando un beso enorme y como ustedes ya saben, me pueden ver en YouTube, en el canal de Lanús a las Sierras y si no, en estas plataformas de audio para que ustedes también puedan vivir y compartir conmigo estos podcasts. Les mando un beso enorme. Chau, chau.